Muy buenos días, mi querido amigo. Bienvenido a otra edición más de tu mejor noticiero. La noticia que te dan en 10 minutos, yo te la doy en 5. Resumida y contundente. Quédate en sintonía con nosotros hasta el final. Allí estará tu noticia, la que estabas esperando. Un gran saludo a los nuevos suscriptores del canal. Si quieres un saludo, suscríbete y dime de qué país te sintonizas con nosotros. Te invito a que actives la campanita y dejes tu buen like. Comenzamos con la noticia. Ok. Bien, amigas, amigos, 8:03 de la mañana. Vamos a conversar con Nickmer Evans. Nickmer es uno de los promotores de este referéndum revocatorio en Venezuela y que, si bien Nickmer desde hace ya bastante tiempo, hasta varios meses, ha venido promoviendo como tal la activación de este referéndum revocatorio, vino, digamos, a tener un poco más de relevancia luego de lo que fue el triunfo de Sergio Garrido en el estado Barinas, ante lo que sería un aliciente para la población o para la oposición en Venezuela. Y quiero comenzar, Nick, preguntándote acerca de justamente cuando vimos ayer a Sergio Garrido en el Palacio de Miraflores, reuniéndose con Nicolás Maduro. La pregunta que siempre surge definitivamente gira en torno a un reconocimiento entonces a lo que es la administración de Nicolás Maduro, y por lo tanto, al ser reconocida esa administración, es reconocido como presidente, y por ello pues surge también esa opción que se da de este referéndum revocatorio. No sé si me explico, es decir, ¿vamos a revocar a un presidente que efectivamente es constitucional? Es mi pregunta. Nick. Sergio, el derecho a revocar no implica la legitimidad de origen de a quien se revoca. O sea, el que es revocado puede tener una legitimidad de origen dudosa, sospechosa, o simplemente puede ser ilegítimo, pero no deja de existir el derecho de revocar a quien cumple una función pública. Y la realidad es que Maduro cumple la función pública de ser presidente, a pesar de su posible ilegitimidad de origen. Así que no podemos conflictuar el tema de si revocar implica legitimar, porque por el contrario, revocar es un instrumento que incluso puede ser útil para ratificar la ilegitimidad de alguien que está cumpliendo un cargo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que le estás pidiendo opinión está generando opinión pública y está generando además una postura por parte de la ciudadanía en relación a la legitimidad o no. Quizás hay otro sector que puede estar reconociendo que Maduro es legítimo, pero igual consideran que tiene un mal gobierno. Bienvenidos también sean al revocatorio. La magia del revocatorio es que cualquiera de las posturas en relación a la interpretación de origen de Maduro en el cargo pueden confluir en la posibilidad de la aplicación de la norma a partir de los principios constitucionales. Es decir, que, digamos, no hay obstáculos para que esto se dé. No, obstáculos hay millones, Sergio. O sea, sabemos muy bien que lo primero que nosotros hemos estado promoviendo desde el Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Sergio, es que nosotros no estamos haciendo la solicitud de activación del revocatorio bajo falsas expectativas y falsas premisas. Entonces, nosotros sabemos muy bien que Maduro va a buscar impedir por todas las vías que se active el referéndum revocatorio, tal como se hizo en el 2016, o quizás de peor manera. El problema fundamentalmente no es ese. El problema es que hay un derecho que podemos activar en este momento y que hay una expectativa en función de la población venezolana de que se intente activar. El esfuerzo de activarlo, o sea, que se pierda la posibilidad de activarlo, no puede estar en manos de la oposición venezolana, sino que quedará en manos de quien quiera arrebatar el derecho que está en la Constitución. Si ellos deciden arrebatar el derecho, eso es un asunto distinto, pero no será porque nosotros no lo intentamos y porque no aprendimos de las lecciones pasadas. Por ejemplo, en el caso del 2016, en donde la solicitud de la activación fue tardía y además se judicializaron las firmas. Y es por eso, Sergio, que nosotros nos hemos anticipado a ello
y hemos solicitado la modificación del reglamento. Importante esto, Sergio. Okay. Algunos dicen que no hay norma para la aplicación del referéndum revocatorio. Falso. Discúlpenme, pero hay que desmentirlos. Que no nos guste es otra cosa. Existe un reglamento desde el año 2007 y además fue modificado en el 2016. Este reglamento establece que lo que expresa la Constitución de que debe ser recogida la expresión de voluntad de los ciudadanos se traduce en firmas. Y nosotros estamos diciendo que para poder romper la visión anticonstitucional de ese reglamento hay que superar eso de buscar firmas y hay que desplegar la posibilidad de toda la estructura del CNE, que así como se abrió para poder hacer las primarias del PSUV, así deberían abrirse los centros electorales para recoger las huellas y las firmas en los cuadernos para que puedan entonces activarse el mecanismo del referéndum revocatorio. Sabemos que es difícil que esto pase, pero no estamos dejando de solicitarlo y aún a pesar de ello estamos dispuestos con el reglamento que existe a ir desarrollando paso a paso lo que son los elementos que nos van a conducir a la búsqueda de la activación del referéndum revocatorio. Nickmer, hablando de paso a paso, ¿cuáles deberían ser justamente esos pasos a seguir? Porque me estás hablando de que efectivamente hay una serie de trabas, ya comienzan a buscar, digamos, la parte de la forma para evitar que se dé como tal un revocatorio en Venezuela. Entonces, ¿cuáles serían en todo caso esos pasos que hay que seguir para lograr como tal que se aplique o que se active este referéndum revocatorio? Mira, los pasos, el primer paso es que la agrupación de ciudadanos, que es el Movimiento Venezolano por el Revocatorio, sea admitido por el Consejo Nacional Electoral para ser legitimado. E inmediatamente al ser reconocido, empieza el proceso de recolección de 205.000 firmas para la legitimación de la organización. Quiero dejar claro que nosotros no es que vamos el lunes a solicitar la activación del referéndum revocatorio, es que esta solicitud ya fue hecha en mayo del 2021, okay. Cuando fuimos al CNE y le dijimos al CNE que necesitábamos aclarar cuál era la mitad del periodo de Maduro, porque él se había juramentado ante la ANC, y además estábamos solicitando de una vez igual la activación de todos los mecanismos necesarios para que se activara el referéndum revocatorio. Y esta comunicación ha sido ratificada 2 veces y el lunes vamos a ir a reunirnos con los miembros del Consejo Nacional Electoral para ratificar la solicitud y exigir la más pronta respuesta en relación con esto. Entonces el primer paso es una jornada de recolección de firmas para la legitimación de mover. Inmediatamente se reconozca, entonces pasamos al segundo paso, que es la recolección del 20% de expresión de voluntades para la activación del referéndum revocatorio. Estamos hablando de 4.3 millones de expresión de voluntades que se pueden traducir en firmas o en la huella si logramos activar la estructura del CNE para que esto se recoja. Si logramos hacer esta segunda dimensión de la propuesta, estaríamos reduciendo el proceso electoral en por lo menos unos 3-4 meses menos, porque estaríamos evitándonos hacer el firmazo, reafirmazo, contrarreafirmazo y todo lo que se inventaron en el 2003. E inmediatamente después de recoger el 20% de las firmas, queda activado el referéndum revocatorio e iríamos al revocatorio. Esos son como los 3 grandes pasos que hay que cumplir para llegar al revocatorio. ¿Cómo evitar justamente, Nickmer, de, digamos, llegar a ver que todo se va a ir dando de la forma más, digamos, lineal posible? ¿Cómo evitar que se den, tú acabas de comentar y recordarme, el firmazo, reafirmazo, el recontrarreafirmazo? ¿Cómo evitar que esto, porque ellos van a hacer todo lo posible por evitar a que se aplique este referéndum? Sergio, hay 2 vías. Ajá. Está la vía de cumplir el reglamento que hoy existe y que si no tenemos otra salida, pero se abre la posibilidad de aplicar ese reglamento, lo intentaremos. Y la otra vía es desde el Consejo Nacional Electoral, junto con la presión ciudadana y quizás un proceso de negociación, generar la presión necesaria para que haya una modificación del reglamento. Tenemos el compromiso del rector Roberto Picón y de Enrique Márquez
de abogar por la modificación del reglamento a partir de una serie de sugerencias que ya hemos entregado el 1 de diciembre del 2021 y además estamos por consignar la propuesta concreta de un nuevo reglamento. Esto implica, insisto, presión internacional, presión nacional. Nosotros necesitamos, Sergio, que para el revocatorio tú puedas votar. Pero sabes muy bien, que todos los venezolanos que están fuera del país tienen la dificultad de que si no hay una representación del gobierno de Maduro, difícilmente podrán generar algún tipo de inscripción. Hoy, fuera del país, hay 100.000 venezolanos legalmente inscritos para votar, solamente 100.000. Nosotros calculamos que de los 6 millones de venezolanos que están fuera del país, 4 millones de venezolanos están inscritos en Venezuela con posibilidades de votar. Nosotros necesitamos garantizar que estos venezolanos o la mayoría de estos venezolanos pueda votar. ¿Qué hemos hecho? El año pasado, a mediados de septiembre, nos reunimos con la representación de las Naciones Unidas en Venezuela y le hemos solicitado que esté atento a la activación del proceso revocatorio y le hemos pedido también que se pueda disponer de un acompañamiento técnico y un acompañamiento institucional al poder electoral para poder facilitar a través de su oficina electoral la posibilidad de que venezolanos fuera del territorio del país puedan utilizar instancias de las Naciones Unidas para generar en conjunto con el poder electoral el registro y puedan a su vez también votar para solventar el problema de la existencia o no de un consulado o de una embajada legalmente constituida o no en ese país. Claro, o sea, claro. hemos estado, Sergio, durante un año, y tú lo sabes muy bien, hemos conversado ya hace meses en relación con este tema. Tenemos un conjunto de meses desarrollando una serie de actividades, conversando con organizaciones internacionales y con actores políticos dentro del país para que haya toda la posibilidad de las respuestas necesarias para hacer viable la activación del proceso revocatorio. Nickmer, ¿hay ambiente en Venezuela hoy para que esta iniciativa tenga más fuerza? Yo me imagino, claro, te lo pregunto sobre todo porque vimos un movimiento importante de opositores en Barinas. Sé que muchos aquí que están conectados dirán, bueno, pero es que esto fue digamos, una especie de regalito que le dio Maduro a la gente, a la oposición, para que crea que sí, que hay o no, porque de esto ya he hablado aquí en el programa, de si realmente fue una elección o no como tal, ¿no? Una elección verdadera, legítima. Pero te lo pregunto de nuevo, ¿hay ambiente en Venezuela como para que la gente diga, oye, sí, vamos a hacer revocatorio? Hay dos ambientes, Sergio, en Venezuela en este momento. Okay. Está el ambiente de la mayoría de la población venezolana que tenía ya la expectativa desde el año pasado de la posibilidad de que la conducción política del país activara el referéndum revocatorio, y esto se refleja en un estudio desarrollado por la Universidad Católica Andrés Bello a través de Delfos, y el profesor Alarcón hizo pública la cifra de que en Venezuela en diciembre del año pasado de que los venezolanos, el 80% de los venezolanos estaba a la expectativa de que la conducción política opositora hiciera los esfuerzos para activar el referéndum revocatorio en el 2022. Esa es como la atmósfera general. Y esta otra atmósfera que además recibe un envión extraordinario después de la victoria de Barinas. Es verdaderamente, sería lamentable ubicar la victoria de Barinas y atribuírsela a Maduro en lugar de atribuírsela al gran esfuerzo del pueblo barinés, ¿no? Yo creo que hay que ubicar, por lo menos en los términos más justos, la victoria de Garrido en Barinas. Y está el otro ambiente, que es el ambiente del mundo político. Okay. En el ambiente del mundo político hay reservas, hay dudas, hay incertidumbres, hay cálculo político, Sergio. O sea, los factores políticos están temerosos en este momento de arriesgarse a asumir una empresa política que de alguna manera pueda correr el riesgo de no poder ser activado, de que no tenga el triunfo. Ahora, pero ¿por qué no aprovechar de pronto este movimiento que hubo con Barinas y que en todo caso demostró que la unidad
política se puede lograr como para impulsar justamente un acto como el revocatorio? Claro, hay algún sector que tiene el temor y piensa incluso con un argumento, creo que un poco falaz, que debemos prepararnos para el 2024 porque no hay condiciones todavía de unidad en Venezuela. Fíjate que en Marinas tampoco lo había. O sea, en Marinas el 21 de noviembre no había condiciones de unidad, pero sin embargo, apenas con un mes de presión y de articulación de factores políticos, y en una coyuntura muy específica se logró obtener la mayoría de la oposición venezolana en apoyo a, no hubo una unión perfecta, pero hubo una unión mayoritaria que permitió entonces consagrar la victoria en Barinas. Bueno, nosotros somos de la tesis que el referéndum revocatorio tiene la capacidad de poder forzar la unidad en Venezuela, porque lo otro es tirarnos en una hamaca, esperar al 2024 a que salga de la chistera del mago un candidato único para poder participar en unas elecciones presidenciales en donde vamos a darle 2 años a Maduro para que siga acumulando fuerzas y corrija cosas y nos salga con sorpresa durante los 2 años, como por ejemplo la posibilidad de que haya un gabinete de ministros con opositores que constituya el gabinete, cambio de medidas económicas e incluso que logre impedir o postergar las elecciones presidenciales para que no se logren en el 2024. Entonces, perder la oportunidad constitucional que implica la activación del referéndum revocatorio a partir de este 10 de enero y no tomar en cuenta que tenemos un año hasta el 10 de enero del 2023 para que el referéndum revocatorio, al activarse, conduzca a una elección presidencial convocada a los 30 días, sería verdaderamente una bofetada a la población venezolana que tiene como expectativa que la dirigencia política venezolana siga poniéndole difícil la cosa a quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Generar contradicciones a quien hoy ostenta el poder es un objetivo fundamental. Lo peor que puede pasar es que no activemos el mecanismo, pero los peguemos contra la pared durante un año, generando contradicciones y develando aún más la condición autoritaria del régimen que gobierna hoy en Venezuela y que tengan que inventarse cualquier cosa. Y mientras tanto, además, Sergio, estamos acumulando fuerzas. Hoy hay grupos promotores en todos los estados del país organizados promoviendo el referéndum revocatorio y van a movilizarse este lunes a la sede del TNE para sumar las adhesiones a la ratificación de la solicitud de la activación del referéndum revocatorio. Eso es un saldo organizativo que no podemos perder, porque así haya revocatorio o no, igual vamos a tener elecciones presidenciales en el 2024. Nickmer, leyendo los comentarios de la gente que está conectada, veo, los voy a leer algunos, por supuesto, amigos, pero antes de eso, veo que hay como una especie de incertidumbre. La gente tiene como que falta de credibilidad en la oposición y dice, bueno, pero ¿qué tanto dicen, qué tanto hablan si al final se venden? Es el comentario generalizado, Nickmer. Tú debes estar al tanto de eso, debes saber que eso es así. Por eso te pregunto, ¿cómo hacer para volverle a dar esa credibilidad a la oposición en general? No estoy hablando de un partido político en particular, ni de Guaidó, sino de, digamos, de esa oposición en general. ¿Cómo hacer para devolverle la credibilidad y pues, justamente que crean en una acción como esta que estás promoviendo tú, entre otros, de este referéndum revocatorio? Mira, yo creo que lo principal, Sergio, es hablarle claro a la gente. Ajá. Hablarle de manera transparente. Como te he dicho desde un principio, nosotros aquí no estamos buscando generar falsas expectativas a nadie. Okay. Estamos diciendo que va a ser difícil, ajá, estamos diciendo que tenemos todos los elementos en contra, pero estamos también diciendo que lo vamos a intentar. Y que estamos intentando hacerlo, además convocando a la mayor unidad posible de todos los factores políticos que hoy no dicen que no están con el revocatorio, ni tampoco dicen que están con el revocatorio, que todavía lo están pensando. Hay partidos políticos que en este momento están discutiendo el tema, desde el Partido Comunista de Venezuela hasta Voluntad Popular. Okay. ¿No? Están discutiendo el tema, nosotros estamos en contacto y en comunicación con ellos, le estamos tratando de dar los mayores insumos posibles para que puedan tomar la mejor decisión en relación a si apoyar o no apoyar el referéndum revocatorio. Pero creo que también la mejor manera de poder convencer a los venezolanos de que vale la pena intentarlo es decirles que establecerles un camino
una serie de pasos transparentes y que se ajusten verdaderamente a la capacidad de que como venezolanos tenemos de ejecutar. Nosotros no tenemos tropas, no tenemos armas, no vamos a poder cambiar el gobierno abruptamente y tenemos que echar mano de las herramientas que tenemos en este momento. Tenemos que pensar muy bien cuál es la consecuencia de la aplicación de un referéndum revocatorio y hablarle al venezolano del después del referéndum revocatorio. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente después del revocatorio, ir a unas primarias presidenciales a la semana siguiente de la victoria del referéndum para escoger un candidato presidencial que se va a encargar de una transición de un gobierno hasta el 2024 e irnos preparando para escoger a su vez otro candidato que en el 2024 asuma el nuevo periodo presidencial después del 2024. Este primer candidato presidencial tiene que ser de transición y debemos convocar inmediatamente a la posibilidad de que las fuerzas de oposición se organicen para ir preparando estas primarias y para además que las fuerzas políticas empecemos a desarrollar un programa mínimo de transición para la finalización de este periodo después del referéndum revocatorio. Esto va a servir incluso si no se aplica el referéndum revocatorio, porque aquí lo que tenemos que ponernos es de acuerdo en elementos básicos y fundamentales para poder decirle a la gente que vale la pena revocar o salir de Maduro, claro, porque el nivel de incertidumbre de la población es, ¿y si salimos de él, qué pasa? No tenemos a un líder, porque también tenemos esa visión mesiánica de la necesidad de tener el líder. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que demostrar desde la conducción política de la oposición es que existe un conjunto de gente capaz de poder conducir los destinos del país y que alguien sea el representante de esa visión conjunta que representa todos los factores de Venezuela. Permíteme entonces leer algunos de los comentarios o preguntas que puedan surgir aquí. Yamile dice: todo creemos en revocatorio. Entre otras personas que comentan, existe una seria contradicción, dice César, ¿por qué negamos que queremos revocar el gobierno ineficaz de Maduro? El comentario que él hace: el pueblo puede revocar sin apoyo de la mesa de la unidad. Recuerden que no hay condiciones, hay que ser realistas, la oposición le gustan las migajas. Es el comentario que hace Darwin. Dicen también por aquí, debemos ser un poco más coherentes, queremos revocar a Maduro, quien es el presidente y que ha sido un gobierno incapaz y merece ser revocado, el comentario de César. Entre otros comentarios también por acá, voy bajando, no debemos caer siempre en lo mismo, la vía no es electoral, debe ser la movilización popular. Dice Darwin, ¿este referéndum lo están haciendo solo ustedes o están involucrando a la oposición? Si la oposición está involucrada, creo que incluso ya algunos, esto es una pregunta, Nickmer, algunos partidos, como tú bien has manifestado, están de acuerdo con la opción del revocatorio, ¿correcto? Sí, correcto. No solamente partidos, sino fundamentalmente sectores de la sociedad civil. Además, hemos hecho consulta con distintos sectores y gobiernos en el extranjero que no tienen por qué estar de acuerdo o no, sino simplemente que les hemos informado y estamos manteniendo al tanto en relación con las acciones que estamos desarrollando en este sentido. Pero creo que también es importante informar que con los distintos actores políticos venezolanos nos hemos reunido ya desde hace muchos meses y nos seguimos y mantenemos reuniéndonos con ellos. Desde Juan Guaidó, Leopoldo López, incluso con María Corina Machado nos hemos reunido. O sea, hemos conversado con todos. No todos están todavía de acuerdo, no todos han asumido posturas. Muy pocos han dicho, muy pocos, por no decir que solamente un actor político ha dicho que no está de acuerdo, pero lo que hemos llegado en consenso es a no torpedear la posibilidad de la activación de la propuesta de referéndum revocatorio y que podamos avanzar. Si se logra un primer paso, que es el reconocimiento de la organización, creo que eso va a permitir tener una victoria temprana que aupe a la posibilidad de ir sumando aún más organizaciones políticas y sectores políticos en este sentido. Creo que el escepticismo de un sector de la población venezolana es absolutamente válido y legítimo. Claro. Pero lo único que nosotros estamos pidiendo desde el Movimiento Venezolano por el Revocatorio es que no torpediemos la posibilidad de activar un mecanismo que existe y que en función de eso podamos avanzar. Si no lo logramos, bueno, saldrán muchos diciendo, se los dijimos, no lo iban a lograr. Sí. Bueno, pero esperemos a que pase, no lo hagamos antes. Claro. Aquí dicen, este chavista, refiriéndose a ti, lo que quiere es legitimar a Maduro. La ingenuidad, ajá, dime.
De eso siempre hay, Sergio. Yo lo sé, pero está no bien. Voy a negar que fui chavista y tú sabes muy bien, siempre lo he compartido, fui chavista hasta el 2013. Hoy soy ex chavista y hoy soy uno de los principales promotores del referéndum revocatorio junto con un conjunto de personas que hemos decidido asumir esto. Que nosotros podamos tener, que como seres humanos tengamos la posibilidad de reconocer nuestros errores y trabajar para corregir y enmendar nuestros errores. Creo que nos da mucho más mérito que otros que pueden estar haciendo muchas críticas desde el primer día, pero que no hacen absolutamente nada para salir de esto. Yo creo que el aporte como venezolano que estamos haciendo, que estoy haciendo yo, pero que están haciendo muchos exchavistas e incluso muchos chavistas en este momento, porque hay que dejar claro que en apoyo a la activación del referéndum revocatorio están los exministros de Chávez, que siguen siendo chavistas. En apoyo a esto está un sector de la Alternativa Popular Revolucionaria, la APR, que siguen siendo chavistas. Algún sector del Partido Comunista que sigue siendo chavista también está apoyando esto, pero también está apoyando esto gente que desde el día 1 no estuvo de acuerdo con Chávez. Claro. Lo maravilloso del referéndum revocatorio es que nos permite unificar las fuerzas y empujar en un mismo sentido, a pesar de que no podamos ser capaces todavía de trabajar juntos. Puede unificar a las bases del Partido Comunista con las bases de 20 Venezuela y de Voluntad Popular sin ningún tipo de inconveniente. Y está sucediendo, que es lo más importante. Nickmer, voy a cerrar con esta pregunta o comentario que hace Nelson. Si no se reconoce a Maduro, ¿cómo se le va a aplicar un revocatorio? Dice, yo hablaba un poquito de esto antes. Pero si por casualidad no se consiguen los votos para sacarlo, entonces Maduro quedaría ratificado y validado como presidente de Venezuela. Bueno, quedaría como alguien que tiene la capacidad de hacer ejercicio del poder. Depende mucho de la variante con la cual se dé el resultado de no aprobar el referéndum revocatorio, Sergio. Porque una cosa es no conseguir la cantidad de votos que establece la Constitución, que es la cantidad de votos que supuestamente obtuvo él en el 2018, más un voto, serían aproximadamente 6.3 millones. Y otra cosa es que se saque más votos para revocarlo, pero no se logre la meta de 6.3 millones de votos. Ahora, uno siempre tiene la duda, y discúlpame, porque uno al final termina también hasta perdiendo esa credibilidad en el Consejo Electoral, y uno dice, ¿y es que realmente este Consejo Electoral va a permitir que se revoque a Maduro? Tenemos que hacer que pase, Sergio, así como hicimos que pasara con Barinas. Okay. Creo que por eso el ejemplo que Barinas dio es clave y es importante. Y además tocaste un tema que creo que es relevante, Sergio, porque hay preocupación en algunos que dicen, no, bueno, pero los números no dan. Yo sobre eso te voy a dar dos respuestas. Ajá. Primero, si los números no dan, eso quiere decir que Maduro tiene la mayoría y por lo tanto vamos a retirarnos. No vale la pena seguir luchando contra él. O sea, es absurdo que alguien admita que es posible que ellos ganen en un referéndum revocatorio si nosotros entonces somos mayoría y no queremos que él siga ejerciendo el poder. Pero lo otro es lo siguiente. De 21 millones de venezolanos que están inscritos en el registro electoral, supongamos que los 4 millones de venezolanos que están fuera del país no pueden participar en el evento. Supongamos en el escenario más negativo. Y supongamos que hay un 20% de abstención natural y abstención radical. Gente que ha decidido definitivamente no votar más nunca hasta que salga Maduro. Estamos hablando de que a ese 21 millones de venezolanos que podrían votar, que están registrados, le restemos 8 millones de ciudadanos que no van a ejercer el derecho. Nos quedan todavía 13 millones. De esos 13 millones, Sergio, el chavismo ya ha demostrado desde el 2012 para acá que logró la mayor cantidad de votos, 8 millones de votos, progresivamente y en escalera descendente. En este momento, según lo que ellos mismos reconocen, no mueven más de 4 millones de venezolanos para votar a favor de ellos. Supongamos que en un escenario extremadamente tensionado, ellos logran movilizar hasta 5 millones. Todavía nos quedan 8 millones de venezolanos que podemos mover, que están en el territorio venezolano, que pueden activar el referéndum revocatorio y solamente necesitamos 6.3 millones de votos. O sea, los números dan.
la posibilidad está latente. Ahora, el asunto es, y además eso implica no movilizar más del 60% del padrón electoral. O sea, que es absolutamente factible con el 60%, si logramos mover entre el 55 y el 60% del padrón electoral venezolano, tal como sucedió en Barinas, que podamos entonces activar el mecanismo del referéndum revocatorio primero y después podamos revocar a Maduro en este año. Bueno, Nickmer, te agradezco, ¿sí? El haberme permitido conversar contigo. El próximo lunes, entonces, hay una movilización pues, hasta el Consejo Electoral. Sí, es un acto cívico, Sergio, es un acto cívico. Van a ser movilizaciones de los grupos promotores del movimiento venezolano por el revocatorio, que está constituido por diversos partidos políticos, organizaciones sociales, que vamos a consignar en distintas capitales del país y en Caracas el documento de ratificación de la solicitud de activación del referéndum revocatorio, y esperamos tener la oportunidad de reunirnos con los rectores del Consejo Nacional Electoral para solicitar un poco de explicaciones de por qué el retardo a la respuesta y exigir que haya una pronta respuesta para la próxima reunión de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. Gracias, Nickmer Evans, pues, miembro de este movimiento que busca activar como tal este referéndum revocatorio llamado Mover. Fuerte abrazo, Nickmer, y gracias por el contacto. Hasta luego.